El potrillo de ojos azules que Lucía resguardó de la ventisca mortal emanó un resplandor plateado al tocar a su abuela agonizante, sanándola instantáneamente. Ahora, hombres armados cercan la cabaña, decididos a capturar al animal místico que susurra directamente al alma de la niña. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento gélido azotaba las ventanas de la pequeña cabaña en las montañas de Sierra Madre Occidental, en Chihuahua. El invierno había llegado con una furia inesperada este año, cubriendo los vastos paisajes mexicanos con un manto blanco que parecía no tener fin. Dentro de la modesta estructura de madera, Lucía Hernández, una niña de apenas 10 años, avivaba el fuego de la chimenea mientras su abuela, doña Mercedes, dormitaba en una mecedora envuelta en gruesas mantas tejidas a mano. «Abuela, la tormenta está empeorando», susurró Lucía, colocando otro leño en el fuego. Sus pequeñas manos, ásperas por el trabajo diario en el rancho familiar, temblaban ligeramente. No por el frío, sino por la preocupación. Doña Mercedes abrió lentamente sus ojos, aquellos ojos que habían visto más de 70 inviernos pasar por estas montañas. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de tiempos mejores y peores, se tensó al escuchar el aullido del viento. «Tu padre debería haber regresado ya», murmuró la anciana, su voz mezclándose con el crepitar de la leña. «Espero que esté bien en el pueblo». Lucía asintió en silencio. Su padre, Eduardo Hernández, había partido 3 días atrás hacia el pueblo más cercano, Santa Clara de los Pinos, para conseguir medicinas para doña Mercedes, cuya tos empeoraba con cada día que pasaba. Debería haber regresado ayer, pero la tormenta había bloqueado los caminos, atrapándolos en una soledad blanca y silenciosa. Un ruido extraño interrumpió sus pensamientos. No era el viento ni la madera crujiendo bajo el peso de la nieve acumulada. Era algo diferente, algo vivo. «¿Escuchaste eso, abuela?», preguntó Lucía incorporándose. Doña Mercedes asintió. Su expresión se tornó alerta. «Suena como cascos». El sonido se intensificó, acompañado ahora de resoplidos y un relincho débil que parecía una súplica. Lucía se acercó a la ventana, limpiando con su manga el vaho que empañaba el cristal. Lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco. Allí, en medio de la ventisca, se encontraba Esperanza, la yegua castaña que su padre había comprado hace 3 años en una feria de Durango. Pero no estaba sola. A su lado, temblando y apenas manteniéndose en pie, había 2 potrillos. Uno de ellos, de pelaje marrón oscuro, parecía ser un añal, mientras que el otro, pequeño y de un blanco inmaculado, no podía tener más de unas semanas. «Abuela, es Esperanza y tiene potrillos», exclamó Lucía corriendo hacia la puerta. «Lucía, espera, el frío», advirtió doña Mercedes, pero su nieta ya había abierto la puerta, permitiendo que una ráfaga de aire helado y copos de nieve invadieran la cabaña. Esperanza relinchó al ver a la niña. Sus ojos grandes y expresivos parecían implorar ayuda. El potrillo blanco se tambaleó. Sus patas delgadas apenas podían sostenerlo en la nieve que le llegaba al pecho. Sin pensarlo 2 veces, Lucía tomó las riendas de Esperanza. «Vamos, entren, no pueden quedarse afuera». «Lucía, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo?», tosió doña Mercedes, incorporándose con dificultad. «No puedes meter caballos en la casa». «Se van a morir allá afuera, abuela», respondió Lucía con determinación. «El potrillo pequeño apenas puede mantenerse en pie. No aguantarán la noche en el establo. El techo tiene goteras y el viento entra por todas partes». Doña Mercedes miró a su nieta y luego a los animales temblorosos. Sus años de vida en el rancho le habían enseñado lo suficiente sobre caballos para saber que el potrillo blanco estaba en peligro.
Con un suspiro de resignación, asintió. Está bien, pero solo hasta que la tormenta amaine. Lucía sonrió con gratitud y guió a Esperanza hacia el interior de la cabaña. La yegua entró con cautela, sus cascos resonando en el piso de madera. Los potrillos la siguieron, el mayor con curiosidad, el menor tambaleándose peligrosamente. «Hay que secarlos», dijo doña Mercedes, señalando unas mantas viejas que colgaban cerca de la chimenea. «Y tendrás que limpiar todo el desastre que hagan». Lucía asintió, tomando rápidamente las mantas y comenzando a frotar el pelaje mojado de los animales. Esperanza se dejó hacer, sus ojos nunca abandonando a su cría más pequeña. «¿De dónde habrá salido este pequeño?», murmuró Lucía, acariciando al potrillo blanco. Esperanza solo tenía un potrillo, el de pelaje oscuro. Doña Mercedes se acercó, examinando al animal con ojos entrecerrados. «Este pequeño no es hijo de Esperanza. Mira sus rasgos, son diferentes. Entonces, ¿por qué lo protege como si fuera suyo?». La anciana sonrió, una sonrisa que revelaba una sabiduría antigua. «Las madres tienen un instinto especial, Lucía. No importa si la cría es suya o no. Esperanza debe haberlo encontrado abandonado o perdido y decidió protegerlo». Un suave relincho del potrillo blanco pareció confirmar las palabras de doña Mercedes. La pequeña criatura se acercó más al calor del fuego, sus patas aún temblorosas, pero sus ojos, de un azul casi sobrenatural, brillaban con una vida renovada. «Es hermoso», susurró Lucía, maravillada por el pelaje inmaculado que ahora comenzaba a secarse, revelando un tono casi plateado bajo la luz del fuego. Lo que ninguna de las dos podía imaginar en ese momento era que la presencia de estos animales, especialmente del misterioso potrillo blanco, estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La noche avanzaba lentamente mientras la tormenta continuaba azotando la región. Dentro de la pequeña cabaña, el calor de la chimenea había creado un ambiente acogedor que contrastaba con la furia del exterior. Esperanza se había acomodado en un rincón, cerca del fuego pero sin estorbar el limitado espacio. El potrillo de pelaje oscuro dormitaba a su lado, pero el pequeño de color blanco permanecía despierto, sus extraños ojos azules recorriendo la habitación con una curiosidad que parecía demasiado inteligente para un animal tan joven. «Necesita comer algo», dijo Lucía, observando al potrillo blanco. «Es muy pequeño y debe estar hambriento». Doña Mercedes tosió antes de responder. «En la alacena hay un poco de leche en polvo. Prepárala tibia y dale con el biberón que usamos para los corderos huérfanos». Lucía asintió y rápidamente se dirigió a buscar lo necesario. Mientras calentaba agua en una olla sobre la estufa de leña, no podía dejar de mirar al potrillo blanco. Había algo en él, algo diferente que no podía explicar con palabras. «¿Crees que mamá y papá estarán bien?», preguntó Lucía rompiendo el silencio. Su madre, Carmen Fuentes, había partido hace 2 semanas a Ciudad Juárez para cuidar a su hermana enferma, dejando a Eduardo a cargo de Lucía y doña Mercedes. Nadie esperaba que una tormenta de tal magnitud azotara la región. «Tu padre es un hombre inteligente, Lucía», respondió doña Mercedes, acariciando el cabello de su nieta cuando ésta se acercó con el biberón ya preparado. «Seguramente se habrá quedado en el pueblo hasta que sea seguro volver, y tu madre está lejos de la tormenta». Pero Lucía notó la preocupación en los ojos de su abuela. A sus 10 años había aprendido a leer entre líneas, a entender los silencios y las miradas de los adultos cuando intentaban protegerla de preocupaciones mayores. «El señor Ramírez dijo que esta es la peor tormenta en 50 años», comentó Lucía, recordando las palabras del vecino más cercano, quien vivía a unos 3 kilómetros de distancia. «Dijo que en el 72 murieron varios arrieros por confiarse.
Joaquín Ramírez habla demasiado, respondió doña Mercedes con un gesto desdeñoso. Y la mitad de lo que dice son exageraciones. Lucía sonrió ligeramente. La rivalidad entre su abuela y el viejo Ramírez era legendaria en la comunidad. Nadie recordaba cómo había comenzado, pero llevaban décadas contradiciéndose mutuamente. La niña se acercó al potrillo blanco con el biberón en la mano. El animal la observó, sus ojos azules fijos en ella, con una intensidad desconcertante. Cuando Lucía le ofreció la tetina, el potrillo no mostró resistencia alguna, comenzando a succionar con avidez. «Mira cómo bebe», murmuró doña Mercedes con asombro, como si ya conociera el biberón. «Qué extraño». «Quizás alguien lo criaba así antes de que se perdiera», sugirió Lucía, sintiendo una conexión inmediata con el pequeño animal. Mientras alimentaba al potrillo, Lucía notó algo en su cuello, parcialmente oculto por el pelaje ahora seco. «Abuela, creo que tiene algo en el cuello». Doña Mercedes se acercó, moviendo con cuidado el pelaje del animal. Allí, apenas visible, había una marca. No era un hierro de ganado común, sino un símbolo extraño que asemejaba a una estrella de 8 puntas. «Nunca había visto una marca así», dijo doña Mercedes frunciendo el ceño. «No pertenece a ningún rancho de la zona. ¿De dónde habrá venido entonces?», preguntó Lucía, sintiendo que el misterio alrededor del potrillo blanco se intensificaba. «¿Quién sabe?», respondió su abuela, regresando a su mecedora con movimientos lentos, evidenciando su fatiga. «Hay rumores de que un grupo de criadores de caballos se instaló en el Valle de San Lorenzo, a unos 50 kilómetros de aquí. Dicen que tienen animales especiales, diferentes». «¿Especiales cómo?», Lucía no podía contener su curiosidad. «Solo son rumores, niña», tosió doña Mercedes. «Dicen que son descendientes de caballos andaluces, traídos directamente de España, criados para ser más inteligentes y resistentes que los caballos comunes». Lucía observó de nuevo al potrillo blanco, que ahora había terminado de beber y la miraba con aquellos ojos increíblemente azules. «¿Crees que él podría ser uno de esos caballos especiales?». «Es posible», asintió doña Mercedes. «Pero si es así, alguien debe estar buscándolo desesperadamente. Esos animales valen una fortuna». El potrillo, como si entendiera la conversación, relinchó suavemente y se acercó más a Lucía, apoyando su cabeza contra el brazo de la niña. «Creo que le agradas», sonrió doña Mercedes. «Y él a mí», respondió Lucía acariciando el suave pelaje blanco. «Lo llamaré Azul, por sus ojos». «No te encariñes demasiado, Lucía», advirtió la anciana. «Si tiene dueño, tendremos que devolverlo». Pero la advertencia llegaba tarde. Lucía ya sentía una conexión profunda con el animal, algo que no podía explicar, pero que sentía real y poderoso. Un crujido en el techo les hizo mirar hacia arriba con preocupación. La nieve se acumulaba peligrosamente y el sonido de la madera tensándose no era una buena señal. «Esta tormenta no cesa», murmuró doña Mercedes haciendo la señal de la cruz. «Que la Virgen de Guadalupe nos proteja». De repente, Esperanza se puso en pie, sus orejas alertas. Un segundo después, un estruendo resonó en el exterior, seguido de un ruido de madera rompiéndose. «¡El establo!», exclamó Lucía, corriendo hacia la ventana. A través de la cortina de nieve, pudo distinguir que parte del techo del establo había colapsado bajo el peso de la nieve acumulada. «Gracias a Dios que metimos a los caballos», dijo doña Mercedes, uniéndose a su nieta en la ventana. «No habrían sobrevivido ahí fuera». Lucía asintió, sintiendo un escalofrío al pensar en lo que podría haber pasado. En ese momento, el potrillo blanco se acercó a ella y presionó suavemente su hocico contra su mano. La niña lo miró a los ojos y sintió, de alguna manera inexplicable, que este animal había llegado a sus vidas por una razón que aún no comprendían.
«Descansa, pequeño azul», susurró Lucía, guiando al potrillo hacia el calor de la chimenea. «Mañana será otro día». Lo que Lucía no podía imaginar era que el día siguiente traería consigo revelaciones que cambiarían su comprensión no solo del misterioso potrillo blanco, sino también del mundo que creía conocer. El amanecer llegó con una calma engañosa. La tormenta había amainado durante las primeras horas de la madrugada, pero el cielo plomizo prometía más nieve antes del mediodía. Lucía despertó acurrucada junto al potrillo blanco, quien sorprendentemente había pasado la noche a su lado, alejado de esperanza. La niña se incorporó lentamente, frotándose los ojos y observando a su alrededor. La escena era surreal. Una yegua adulta y dos potrillos compartiendo espacio con humanos en una pequeña cabaña de montaña. Lo primero que notó fue el silencio. El habitual silbido del viento había cesado, dejando una quietud casi palpable. Lo segundo, y más sorprendente, fue ver a doña Mercedes profundamente dormida en su mecedora, respirando con una facilidad que no había mostrado en semanas. La persistente tos que la atormentaba día y noche parecía haber desaparecido. «Abuela», llamó suavemente Lucía acercándose. «Abuela, ¿estás bien?». Doña Mercedes abrió los ojos lentamente, parpadeando con sorpresa. «Buenos días, niña», respondió, y su voz sonaba más clara, más fuerte. «Hace tiempo que no dormía tan bien». «Tu tos ha parado», observó Lucía, poniendo una mano en la frente de la anciana. «Y no tienes fiebre». La anciana se enderezó en la mecedora, notando también la ausencia de dolor en sus articulaciones. «Es extraño», murmuró, mirando hacia los caballos con perplejidad. «Me siento mejor». El potrillo blanco se había acercado, observándolas con sus intensos ojos azules. Cuando doña Mercedes extendió una mano temblorosa hacia él, el animal se acercó dócilmente, permitiendo que la anciana acariciara su hocico. «Hay algo especial en este animal, Lucía», dijo doña Mercedes, su voz mezclando asombro y un dejo de temor reverencial. «No es un potrillo común», Lucía asintió, recordando la extraña marca en su cuello y los rumores sobre los criadores especiales. «¿Crees en las leyendas, abuela? ¿En los caballos mágicos?». Doña Mercedes permaneció en silencio un momento, sus dedos arrugados aún acariciando al potrillo. «Mi abuela, tu tatarabuela, era una curandera respetada en estas montañas», comenzó, su voz adquiriendo el tono que usaba para contar historias antiguas. Ella hablaba de los caballos de niebla, animales que aparecían durante las peores tormentas, trayendo sanación y protección. «¿Caballos de niebla?», repitió Lucía fascinada. Según decía, estos caballos descendían de los que trajeron los conquistadores, pero habían sido bendecidos por los espíritus de estas montañas, continuó doña Mercedes. Podían encontrar a quienes estaban perdidos, sanar a los enfermos con su presencia, predecir peligros. Creía que algunos rancheros habían logrado criarlos en secreto, protegiendo su linaje. «Como los criadores del Valle de San Lorenzo», murmuró Lucía, mirando a Azul con renovado asombro. El potrillo relinchó suavemente, como si entendiera la conversación. Luego se dirigió hacia la puerta, raspando el suelo con su pezuña, claramente queriendo salir. «Quizás deberíamos ver cómo está todo afuera», sugirió Lucía, levantándose. Doña Mercedes asintió y, para sorpresa de ambas, se puso de pie, sin el habitual esfuerzo y dolor. «Déjame ayudarte», dijo, tomando su rebozo de un gancho en la pared. Juntas abrieron la puerta. El espectáculo que las recibió les cortó la respiración. Un manto blanco, inmaculado, cubría todo hasta donde alcanzaba la vista. Los pinos cercanos se doblaban bajo el peso de la nieve, creando arcos naturales.
El techo del establo efectivamente se había derrumbado parcialmente, confirmando lo acertado de la decisión de Lucía de traer a los caballos adentro. «Tendremos que despejar un camino hasta el pozo», dijo doña Mercedes, evaluando la situación, «y revisar las reservas de leña». «¿Te sientes lo suficientemente bien para hacer eso?», preguntó Lucía, aún sorprendida por la repentina mejoría de su abuela. «Mejor que en meses», respondió la anciana con una sonrisa. «Vamos, hay trabajo que hacer». El potrillo blanco salió detrás de ellas, seguido por Esperanza y el otro potrillo. Los tres animales se movían con facilidad sobre la nieve, como si el frío no les afectara en lo más mínimo. Mientras Lucía y doña Mercedes comenzaban a despejar un sendero hacia el pozo con palas de madera, la niña notó algo extraordinario. Donde pisaba el potrillo blanco, la nieve parecía derretirse ligeramente, dejando huellas más profundas de lo normal, casi como si emanara calor de sus cascos. «Abuela, mira», señaló Lucía, pero cuando doña Mercedes se giró, el fenómeno había cesado. «¿Qué cosa, niña?» «Nada, creí ver algo extraño en la nieve», murmuró Lucía, preguntándose si había sido su imaginación. El trabajo de despejar la nieve era arduo, pero sorprendentemente, doña Mercedes mantuvo el ritmo sin fatigarse. Después de una hora, habían logrado crear un pequeño sendero hasta el pozo. El agua, afortunadamente, no se había congelado gracias a la profundidad del pozo y a la cubierta que Eduardo había instalado el otoño anterior. «Tenemos suficiente comida para una semana más, quizás 10 días si racionamos bien», dijo doña Mercedes mientras regresaban a la cabaña. «Pero la leña no durará tanto si la tormenta regresa». Lucía miró hacia el bosque cercano. Normalmente, su padre cortaba leña cada pocos días para mantener las reservas, pero con su ausencia y las condiciones actuales, obtener más sería extremadamente difícil. «Podríamos usar algunas tablas del cobertizo», sugirió Lucía. «La parte que no se derrumbó». «Es una buena idea», asintió doña Mercedes. «Pero tendremos que tener cuidado. Esas estructuras están inestables con tanto peso encima». De repente, Esperanza relinchó agitadamente. Tanto ella como el potrillo mayor estaban mirando hacia el oeste, sus orejas erguidas en alerta. El potrillo blanco, sin embargo, permanecía tranquilo junto a Lucía. «Algo los ha alterado», murmuró doña Mercedes, entrecerrando los ojos para ver mejor a través de la brillante extensión nevada. «¿Será papá?», preguntó Lucía, con esperanza renovada. «No lo creo», respondió su abuela, señalando hacia donde miraban los caballos. «Mira allá, entre los árboles». Lucía entrecerró los ojos también, esforzándose por ver. Al principio no distinguió nada, pero luego captó un movimiento. Una figura oscura se movía entre los pinos, demasiado grande para ser una persona, demasiado sigilosa para ser un caballo. «¿Qué es eso?», susurró, instintivamente dando un paso atrás. «Un lobo», respondió doña Mercedes, su voz tensa. «Y uno grande. La tormenta debe haberlos empujado a bajar de las montañas en busca de comida». El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. Los lobos no eran inusuales en la región, pero normalmente se mantenían alejados de las propiedades humanas. La hambruna causada por el invierno severo debía estar forzándolos a acercarse. «Volvamos adentro», dijo doña Mercedes, tomando a Lucía del brazo. Pero antes de que pudieran moverse, el potrillo blanco dio varios pasos hacia adelante, colocándose entre ellas y la dirección del lobo. Esperanza relinchó nerviosamente, como si quisiera llamarlo de vuelta, pero el pequeño animal se mantuvo firme. Luego, para asombro de Lucía y doña Mercedes, el potrillo emitió un relincho agudo y fuerte, completamente desproporcionado para su tamaño. En respuesta, la figura del lobo se detuvo, pareció dudar un momento y luego retrocedió, desapareciendo entre los árboles. «¿Viste eso?», exclamó Lucía con los ojos muy abiertos. «El lobo se fue, como si le tuviera miedo a Azul».
Doña Mercedes no respondió de inmediato. Estaba mirando al potrillo blanco con una mezcla de asombro y recelo. «Vamos adentro, Lucía», dijo finalmente, su voz baja. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras entraban a la cabaña seguidas por los 3 caballos, Lucía no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. El potrillo blanco, tan pequeño y aparentemente frágil, había ahuyentado a un depredador con solo un relincho. Las palabras de su abuela sobre los caballos de niebla resonaban en su mente con nueva significación. Lo que no sabía Lucía era que este incidente era apenas el comienzo de los eventos extraordinarios que estaban por venir. Eventos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el mundo natural y sobre sí misma. De vuelta en la cabaña, el ambiente había cambiado. Lo que comenzó como una necesidad de supervivencia, dar refugio a unos animales durante una tormenta, ahora se había transformado en algo más profundo, más misterioso. Doña Mercedes se movía con una agilidad impropia de su edad y condición, preparando un caldo de frijoles con las pocas verduras que quedaban en la despensa. Lucía, sentada junto al fuego, no dejaba de observar al potrillo blanco, quien a su vez parecía estudiarla con igual intensidad. «Abuela», dijo Lucía finalmente, rompiendo el silencio, «¿crees que Azul es realmente uno de esos caballos de niebla que mencionaste?» Doña Mercedes revolvió el caldo pensativamente antes de responder. «No lo sé con certeza, niña, pero hay señales que no podemos ignorar». «Como tu mejoría», añadió Lucía. «Y lo del lobo». «Sí», asintió la anciana. «Y hay algo más que no te he dicho. Anoche mientras dormías, vi algo extraño». Lucía se incorporó, su curiosidad despertada. «¿Qué viste?» «El pequeño Azul se acercó a mí mientras tosía», explicó doña Mercedes, bajando la voz, como si temiera que los caballos pudieran entenderla. «Apoyó su cabeza contra mi pecho, justo donde me duele cuando respiro, y sentí calor, un calor que se extendió por todo mi cuerpo. Después de eso, la tos desapareció». «¿Crees que te curó?», preguntó Lucía, sus ojos brillantes de asombro. «No lo sé, niña. Podría ser coincidencia. Quizás simplemente estaba mejorando y el descanso fue lo que necesitaba», respondió la anciana, aunque su tono sugería que ni ella misma creía en esa explicación. Esperanza relinchó suavemente desde su rincón, como si quisiera unirse a la conversación. El potrillo mayor se había acurrucado junto a ella, pero Azul permanecía cerca de Lucía, su presencia tan natural a su lado como si siempre hubiera pertenecido allí. «¿Qué más sabes de estos caballos especiales, abuela? ¿Tu abuela te contó más historias?» Doña Mercedes sirvió el caldo en 2 cuencos de barro y se sentó frente a Lucía. «Mi abuela, doña Soledad, decía que estos caballos aparecían en tiempos de gran necesidad. No solo curaban enfermedades, sino que también podían guiar a las personas perdidas de vuelta a casa, predecir desastres, incluso comunicarse de alguna manera con quienes tenían el corazón puro». «¿Comunicarse? ¿Cómo hablar?», preguntó Lucía, escéptica pero fascinada. «No con palabras, niña, con sentimientos, imágenes, sueños», explicó doña Mercedes. «Decía que solo los niños y algunos adultos especiales podían entenderlos realmente, las personas que no habían perdido su conexión con lo mágico». Lucía miró a Azul, preguntándose si el potrillo estaba intentando comunicarse con ella. Recordó la sensación que tuvo al verlo por primera vez, esa extraña familiaridad, como si lo conociera desde siempre. «También decía», continuó doña Mercedes, bajando aún más la voz, «que había personas que buscaban estos caballos con malas intenciones, gente poderosa que quería usar sus dones para enriquecerse o ganar poder». «¿Crees que alguien está buscando a Azul?», preguntó Lucía, sintiendo un repentino temor ante la idea.
Esa marca en su cuello no es común, respondió doña Mercedes. Si pertenece a los criadores del Valle de San Lorenzo y si los rumores sobre ellos son ciertos, entonces sí, creo que alguien podría estar buscándolo desesperadamente. El viento comenzó a soplar de nuevo, silbando entre las rendijas de las ventanas. La breve pausa en la tormenta había terminado y los copos de nieve volvieron a caer, primero lentamente, luego con renovada intensidad. «Parece que estamos atrapados por un tiempo más», suspiró doña Mercedes, mirando hacia la ventana. «¿Crees que papá esté bien?», preguntó Lucía, la preocupación por su padre regresando con fuerza. «Tu padre conoce estas montañas mejor que nadie», respondió doña Mercedes, aunque Lucía pudo detectar un deje de preocupación en su voz. «Sabrá encontrar refugio y esperar a que pase lo peor». De repente, Azul se puso en pie, sus orejas erectas, completamente alerta. Los otros dos caballos reaccionaron de forma similar, como si hubieran escuchado algo que las humanas no podían percibir. «¿Qué les pasa?», y preguntó Lucía, poniéndose de pie también. «No lo sé», respondió doña Mercedes, moviéndose hacia la ventana. Apenas había llegado allí cuando un golpe en la puerta las sobresaltó a ambas. No era el viento, sino claramente el sonido de alguien llamando. «¡Papá!», exclamó Lucía, corriendo hacia la puerta. «¡Espera, niña!», advirtió doña Mercedes, pero Lucía ya había abierto. No era Eduardo quien estaba en la puerta, sino un extraño, un hombre alto, envuelto en un grueso abrigo cubierto de nieve, con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. A su espalda se veía un caballo negro, casi tan cubierto de nieve como su jinete. «Buenas tardes», dijo el hombre, su voz profunda pero educada. «Lamento molestar, pero mi caballo y yo necesitamos refugio. La tormenta ha empeorado y estamos a horas del pueblo más cercano». Lucía dio un paso atrás instintivamente, permitiendo que doña Mercedes tomara el control de la situación. «¿Quién es usted?», preguntó la anciana, su tono cauteloso. «Perdone mis modales», respondió el hombre, quitándose el sombrero para revelar un rostro de rasgos afilados y ojos oscuros y penetrantes. «Soy Diego Mendieta, del Valle de San Lorenzo. Estoy buscando algo que se perdió en la tormenta». Al escuchar el nombre del valle, Lucía y doña Mercedes intercambiaron miradas significativas. Dentro de la cabaña, los tres caballos se habían quedado inmóviles, especialmente Azul, cuyos ojos azules no se apartaban del recién llegado. «¿Qué ha perdido exactamente, señor Mendieta?», preguntó doña Mercedes, su mano apretando protectoramente el hombro de Lucía. El hombre dudó un momento, sus ojos escrutando el interior de la cabaña hasta que se posaron en los caballos. Su expresión cambió de inmediato. «Veo que ya lo han encontrado», dijo, una sonrisa extraña formándose en sus labios. «Ese potrillo blanco me pertenece. Es un animal muy valioso y especial». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en este hombre, algo en la manera en que miraba a Azul que la inquietaba profundamente. «Ese potrillo llegó anoche con nuestra yegua Esperanza», dijo doña Mercedes, su voz firme a pesar de la tensión evidente. «No sabíamos que tenía dueño». «Pues lo tiene», afirmó Diego Mendieta, dando un paso hacia el interior sin ser invitado. «Y he recorrido muchos kilómetros en su búsqueda. Estoy muy agradecido de que lo hayan cuidado, pero debo llevármelo de inmediato». «¿En esta tormenta?», preguntó Lucía encontrando su voz. «Sería peligroso para el potrillo, es muy pequeño». Diego Mendieta la miró y Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Eres una niña muy considerada», dijo él, su tono suavizándose artificialmente. «Pero conozco a estos animales mejor que nadie. Estará bien conmigo». «Al menos espere a que amaine la tormenta», sugirió doña Mercedes, buscando ganar tiempo.
Usted mismo ha dicho que es peligroso estar afuera. El hombre pareció considerar la propuesta, sus ojos alternando entre el potrillo y las dos mujeres. Supongo que unas horas no harán diferencia, concedió finalmente. Si me permiten pasar la noche, partiremos al amanecer. Por supuesto, asintió doña Mercedes, aunque Lucía pudo ver la tensión en sus manos arrugadas. Tenemos poco espacio, pero puede acomodarse cerca de la chimenea. Mientras Diego Mendieta entraba y comenzaba a quitarse su pesado abrigo, Lucía notó que el potrillo blanco se había movido, colocándose al otro lado de la habitación, lo más lejos posible del recién llegado. Sus ojos azules, usualmente serenos, parecían ahora vigilantes, casi temerosos. ¿Tiene hambre, señor Mendieta?, ofreció doña Mercedes, manteniendo las formalidades a pesar de su evidente recelo. Se lo agradecería mucho, señora, respondió él, sus ojos nunca abandonando al potrillo blanco. Mientras doña Mercedes se dirigía a la cocina, el hombre se acercó a Lucía. ¿Cómo lo has llamado?, preguntó en voz baja. Azul, respondió Lucía, sintiendo una necesidad instintiva de proteger al potrillo. Por sus ojos. Un nombre apropiado, asintió Diego Mendieta. Aunque nosotros lo llamamos relámpago blanco, es un espécimen muy especial, único en su tipo. ¿Por qué es tan especial?, preguntó Lucía, buscando confirmar sus sospechas. El hombre la miró, como evaluando cuánto decir. Digamos que tiene cualidades que lo hacen extremadamente valioso. Cualidades que han sido cultivadas a lo largo de generaciones. ¿Cómo curar enfermedades?, preguntó Lucía directamente, sosteniendo la mirada del hombre. Diego Mendieta entrecerró los ojos, sorprendido por la audacia de la niña. Veo que has notado algunas cosas. Eres muy observadora para tu edad. Mi abuela estaba muy enferma, continuó Lucía, pero desde que Azul llegó se siente mucho mejor. Eso es apenas una fracción de lo que puede hacer, respondió Diego, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Por eso debo llevármelo. Su lugar está con los suyos, donde pueda desarrollar todo su potencial. Pero algo, en la manera en que lo dijo, hizo que Lucía dudara de sus intenciones. El potrillo, como sintiendo su inquietud, relinchó suavemente, un sonido que pareció resonar directamente en su mente. Afuera, la tormenta arreciaba de nuevo, atrapando a todos bajo el mismo techo. Lucía no podía evitar sentir que algo importante estaba a punto de ocurrir, algo que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad para discernir entre la verdad y el engaño. La cena transcurrió en un silencio tenso, apenas interrumpido por el crepitar del fuego y el aullido del viento. Diego Mendieta comía lentamente, sus ojos oscuros moviéndose constantemente entre el potrillo blanco y Lucía, como si evaluara una conexión invisible entre ambos. Doña Mercedes, por su parte, mantenía una vigilancia discreta pero constante sobre su invitado no deseado. «Este caldo está delicioso, señora», comentó Diego, rompiendo finalmente el silencio. «Se nota que conoce los sabores tradicionales». «Receta de mi madre», respondió doña Mercedes secamente. «¿Hace mucho que cría caballos en el valle, señor Mendieta?» La pregunta parecía casual, pero Lucía reconoció la estrategia de su abuela, obtener información mientras mantenía una apariencia de cortesía. «Los Mendieta hemos criado caballos por generaciones», respondió él, limpiándose los labios con una servilleta de tela que doña Mercedes había proporcionado. «Pero estos caballos especiales son un proyecto más reciente. Mi abuelo comenzó hace unos 60 años, trayendo sementales andaluces directamente de España». «60 años», repitió doña Mercedes pensativamente. «Justo cuando comenzaron las leyendas sobre los caballos de niebla en estas montañas». Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Diego. «¿Conoce esas historias?»,
Pensé que eran principalmente supersticiones locales del valle. «Mi abuela era curandera», respondió doña Mercedes, sosteniendo la mirada de Diego sin pestañear. Conocía muchas historias que la gente común considera supersticiones. Un destello de algo, irritación, respeto, pasó por los ojos de Diego. «Las curanderas suelen tener conocimientos valiosos», concedió, «aunque a veces mezclan la verdad con fantasías». «¿Y cuál es la verdad sobre estos caballos, señor Mendieta?», preguntó directamente Lucía, ignorando la mirada de advertencia de su abuela. Diego la observó con renovado interés. «La verdad, pequeña, es que estos caballos son el resultado de una cuidadosa selección genética combinada con, digamos, ciertas prácticas tradicionales. No son mágicos, como dicen las leyendas, pero sí poseen cualidades extraordinarias». «¿Cómo sanar enfermedades?», insistió Lucía. «Entre otras cosas», asintió Diego. «Algunos tienen la capacidad de calmar dolencias con su presencia. Otros pueden percibir peligros antes de que ocurran, o encontrar agua subterránea, o resistir condiciones extremas que matarían a caballos normales». Hizo una pausa, mirando directamente a Azul. «Pero este pequeño es especial incluso entre los especiales. Es el primero con ojos azules en varias generaciones, un rasgo que en nuestra crianza indica los poderes más fuertes». «¿Por eso tiene una marca tan extraña?», preguntó doña Mercedes. «La estrella de 8 puntas es el símbolo de nuestro criadero», explicó Diego. «Pero solo marcamos a los ejemplares excepcionales. Relámpago blanco, o azul, como ustedes lo llaman, es el resultado de décadas de trabajo. Su valor es incalculable». La forma en que pronunció la última palabra envió un escalofrío por la espalda de Lucía. No hablaba como un criador orgulloso de sus animales, sino como un comerciante calculando ganancias. «Dijo que se perdió durante la tormenta», comentó doña Mercedes, sirviendo más café. «¿Cómo ocurrió exactamente?». Diego bebió un sorbo antes de responder. «Estábamos transportando varios caballos al norte, a un comprador en Monterrey. La tormenta nos sorprendió en el Paso de los Lobos. Uno de los transportes se volcó y el potrillo escapó en la confusión». «El Paso de los Lobos está a más de 30 kilómetros de aquí», observó doña Mercedes con suspicacia. «Es mucha distancia para un potrillo tan joven». «Como dije, estos caballos son excepcionales», respondió Diego con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tienen una resistencia extraordinaria». Mientras conversaban, Azul se había acercado a Lucía, posicionándose protectoramente a su lado. La niña podía sentir el calor que emanaba del pequeño animal, un calor que parecía pulsar al ritmo de su propio corazón. De repente, Esperanza relinchó agitadamente, su atención dirigida hacia la ventana. Todos se giraron, pero la nieve que golpeaba el cristal impedía ver cualquier cosa en el exterior. «Probablemente sea un lobo», dijo Diego con desdén. «Hemos visto varios durante nuestro viaje, hambrientos y desesperados». «No», respondió Lucía, sintiendo una certeza inexplicable. «Es algo más». Como respondiendo a sus palabras, se escuchó un golpe en la puerta. No era fuerte, sino débil, casi vacilante. Doña Mercedes se levantó rápidamente, seguida por Lucía. Cuando abrieron la puerta, el viento helado trajo consigo a un hombre cubierto de nieve, que se desplomó hacia adelante en el umbral. «¡Papá!», gritó Lucía, reconociéndolo a pesar de la nieve y el hielo que cubrían su rostro y ropa. Eduardo Hernández estaba apenas consciente, su piel azulada por el frío, sus labios morados murmurando palabras incoherentes, mientras doña Mercedes y Lucía lo arrastraban dentro. «Está congelado», exclamó doña Mercedes palpando su pulso débil. «Rápido, las mantas, hay que calentarlo». Diego observaba la escena con distante interés, sin moverse para ayudar. «La hipotermia es grave»,
comentó clínicamente. Necesitará atención médica inmediata. El pueblo está a horas de aquí, gritó Lucía desesperada, frotando las manos frías de su padre. Y la tormenta hace imposible el viaje. En ese momento, Azul se acercó al hombre inconsciente. Antes de que nadie pudiera detenerlo, el potrillo se recostó junto a Eduardo, presionando su cuerpo contra el del hombre. Esperanza y el otro potrillo se acercaron también, formando un círculo de calor animal alrededor del cuerpo helado. Diego Mendieta observaba la escena con ojos brillantes, una expresión de fascinación científica, reemplazando su anterior indiferencia. «Extraordinario», murmuró. «Absolutamente extraordinario». Los minutos que siguieron fueron frenéticos. Doña Mercedes puso agua a hervir mientras Lucía intentaba quitar las ropas empapadas de su padre. Diego Mendieta finalmente se acercó para ayudar, aunque su atención parecía más centrada en observar al potrillo blanco que en el hombre moribundo. «Necesita calor, lentamente», instruyó doña Mercedes. «Si lo calentamos demasiado rápido, podría causarle un shock». Los 3 caballos permanecían junto a Eduardo, creando un refugio viviente de calor animal. Pero era Azul quien mantenía su pequeño cuerpo presionado directamente contra el pecho del hombre, en el mismo lugar donde anteriormente había sanado a doña Mercedes. Sus ojos azules estaban semicerrados, como concentrados en una tarea invisible. «Lo que está haciendo», murmuró Diego observando al potrillo. «Es extremadamente raro. Nunca había visto a uno tan joven con tal instinto curativo». «¿Usted sabía que podía hacer esto?», preguntó Lucía sin apartar la mirada de su padre. «Teóricamente», respondió Diego, su voz mezclando asombro y cálculo. «Hemos documentado casos similares en ejemplares adultos, pero nunca en uno tan joven. Es un desarrollo fascinante». La indiferencia de Diego hacia la condición de su padre encendió algo en Lucía, una chispa de indignación que momentáneamente superó su miedo. «Para usted puede ser fascinante, pero para nosotros es la vida de mi padre», espetó. Diego se sobresaltó ligeramente ante la repentina ferocidad de la niña, pero su expresión se suavizó en algo que pretendía ser comprensión. «Lo siento, pequeña. A veces mi entusiasmo científico nubla mi sensibilidad». Doña Mercedes regresó con paños calientes y una infusión humeante. «Hay que intentar que beba esto cuando recupere la conciencia», dijo, arrodillándose junto a su hijo con dificultad. Sus ojos, sin embargo, se detuvieron en Azul, observando con fascinación y temor reverencial cómo el pequeño animal parecía vibrar ligeramente contra el pecho de Eduardo. Un suave resplandor, apenas perceptible, parecía emanar del punto de contacto entre el potrillo y el hombre. Era tan tenue que podría haberse confundido con un reflejo del fuego, pero los 3 observadores sabían que era algo más. «Por todos los santos», susurró doña Mercedes, haciendo la señal de la cruz. Los párpados de Eduardo temblaron y un gemido escapó de sus labios. El color comenzaba a regresar a su rostro, pasando del azulado mortal a un pálido más saludable. «¡Papá!», exclamó Lucía, tomando su mano. Para su sorpresa, ya no estaba fría como el hielo, sino tibia. «Agua», murmuró Eduardo, sus ojos aún cerrados. «Agua, por favor». Doña Mercedes acercó la taza de infusión a sus labios, ayudándolo a beber lentamente. Tras unos sorbos, Eduardo abrió los ojos, desorientado pero consciente. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose con sorpresa en los caballos que los rodeaban, especialmente en el pequeño potrillo blanco que seguía presionado contra su pecho. «¿Qué?», comenzó, pero un ataque de tos interrumpió su pregunta. «No hables ahora, Eduardo», le instruyó doña Mercedes. «Estás a salvo, llegaste a casa». «La tormenta», insistió él, su voz ronca. «Me perdí. El camino desapareció. Pensé que moriría allá afuera». «Pero no moriste»,
dijo Lucía, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. «Llegaste a casa, papá». Eduardo intentó incorporarse, pero su debilidad era evidente. Fue entonces cuando notó a Diego Mendieta, de pie a pocos metros, observándolos con intensidad. «¿Quién es él?», preguntó repentinamente, alerta a pesar de su condición. «Diego Mendieta», respondió el aludido antes de que las mujeres pudieran hablar. «Del Valle de San Lorenzo. Estoy aquí por mi potrillo». Al escuchar el nombre del valle, Eduardo se tensó visiblemente. Intentó sentarse, esta vez con más determinación, y doña Mercedes lo ayudó a acomodarse contra la pared. «Mendieta», repitió Eduardo, estudiando al hombre con nuevos ojos. «¿De los Mendieta que tienen el criadero en la parte norte del valle?». Diego pareció sorprendido. «¿Conoces nuestro criadero?». «Estuve en el pueblo de San Lorenzo hace 2 días», explicó Eduardo, su voz fortaleciéndose gradualmente. «Hay rumores sobre ustedes, sobre lo que hacen con esos caballos». Un silencio tenso se instaló en la habitación. Lucía miraba a su padre y luego a Diego, sintiendo que había algo importante no dicho entre los dos hombres. «La gente de los pueblos siempre habla», respondió Diego con un gesto desdeñoso. «No entienden nuestro trabajo, así que inventan historias». «¿Son solo historias?», preguntó Eduardo, su mirada desafiante a pesar de su debilidad. «Porque un hombre en la cantina de San Lorenzo, un ex empleado de tu criadero, contaba algo muy diferente». Diego dio un paso adelante, su postura repentinamente amenazante. «Los trabajadores despedidos suelen inventar calumnias por resentimiento», dijo, su voz endureciéndose. «No deberías creer todo lo que escuchas en una cantina, amigo». «Quizás», concedió Eduardo, «pero este hombre tenía pruebas, fotografías, documentos». Los ojos de Diego se estrecharon peligrosamente. «¿Qué hombre? ¿Qué nombre?». «No lo recuerdo», respondió Eduardo, aunque algo en su tono sugería que mentía. «Estaba muy borracho, pero recuerdo lo que dijo sobre los experimentos, sobre lo que hacen realmente con esos caballos especiales». Azul se había separado ligeramente de Eduardo, pero permanecía vigilante, sus ojos azules alternando entre los dos hombres como si entendiera la gravedad de la conversación. «Deberías descansar», interrumpió Diego, su voz nuevamente controlada. «La hipotermia causa confusión. Mañana, cuando tu mente esté clara, hablaremos de nuevo». Se alejó hacia el rincón donde había dejado sus pertenencias, pero Lucía notó que sus movimientos eran tensos, calculados, como los de un depredador conteniendo momentáneamente su ataque. Doña Mercedes se inclinó hacia su hijo, susurrando algo en su oído. Eduardo asintió levemente, apretando la mano de su madre. Luego miró a Lucía, extendiendo su brazo para que se acercara. «No confíes en él», murmuró tan bajo que solo ella pudo oírlo. «No debe llevarse al potrillo, bajo ninguna circunstancia». Lucía asintió, sintiendo que la situación había cambiado irrevocablemente. Lo que comenzó como un simple refugio durante una tormenta se había transformado en algo mucho más peligroso, una confrontación silenciosa donde el destino del misterioso potrillo blanco pendía de un hilo cada vez más frágil. La noche avanzaba lentamente, cargada de tensiones no expresadas. Eduardo había caído en un sueño profundo, pero intranquilo, su cuerpo aún recuperándose del terrible frío que casi le arrebata la vida. Doña Mercedes se había acomodado junto a él, vigilante, negándose a dormir mientras Diego Mendieta permaneciera despierto. El hombre se había retirado a un rincón de la cabaña fingiendo descansar, pero Lucía podía sentir su mirada calculadora moviéndose constantemente entre el potrillo blanco y su padre inconsciente. La niña se había acurrucado junto a Azul, quien permanecía extraordinariamente alerta para ser una criatura tan joven. Esperanza y el otro potrillo dormitaban cerca de la chimenea,
Pero Azul mantenía sus ojos azules abiertos, fijos en Diego, como si esperara que el hombre hiciera algún movimiento repentino. «Deberías dormir un poco, pequeña», susurró doña Mercedes a Lucía, acariciando suavemente su cabello. «Mañana será un día difícil». Lucía asintió, pero sabía que dormir sería imposible. Su mente repasaba frenéticamente todo lo ocurrido: la llegada milagrosa de los caballos, la curación de su abuela, la aparición de Diego, el retorno casi mortal de su padre. Demasiados acontecimientos extraordinarios para asimilar. «Abuela», murmuró, asegurándose de que Diego no pudiera escucharla. «¿Qué crees que papá descubrió en San Lorenzo?» Doña Mercedes miró brevemente hacia Diego antes de responder en voz muy baja. «No lo sé con certeza, niña. Pero tu padre no es hombre de dejarse llevar por rumores sin fundamento. Si estaba preocupado, tenía buenas razones». «¿Crees que hacen daño a los caballos?», preguntó Lucía, sintiendo un nudo en el estómago ante la idea. La anciana suspiró pesadamente. «El poder y la codicia pueden llevar a las personas a hacer cosas terribles, Lucía. Y si estos caballos tienen realmente los dones que hemos visto…» No necesitó terminar la frase. Lucía entendió perfectamente. Seres con capacidades tan extraordinarias siempre estarían en peligro de ser explotados por aquellos que solo veían su valor en términos de beneficio propio. Lentamente, el cansancio comenzó a vencer a Lucía. Sus párpados se hicieron pesados, y aunque luchó contra el sueño, finalmente se rindió, su cabeza apoyada contra el suave pelaje de Azul. No supo cuánto tiempo había dormido cuando un suave relincho la despertó. La cabaña estaba en penumbras. El fuego se había reducido a brasas tenues que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Lo primero que notó fue que Diego Mendieta ya no estaba en su rincón. Alarmada, buscó al potrillo blanco, encontrándolo aún a su lado completamente despierto. «¿Dónde está?», susurró Lucía incorporándose. Azul movió su cabeza hacia la puerta, que estaba entreabierta. Pequeños copos de nieve se filtraban por la rendija, bailando en el aire frío. Con cuidado de no despertar a los demás, Lucía se levantó y se acercó a la puerta. A través de ella pudo ver a Diego en el exterior. La tormenta había amainado temporalmente y la noche estaba sorprendentemente clara. La luna llena, reflejándose en el manto de nieve y creando un paisaje de plata y sombras. Diego estaba de pie junto a su caballo negro, hablando en voz baja con… ¿Alguien más? Lucía entrecerró los ojos, intentando distinguir mejor en la oscuridad. Sí, había otra figura montada a caballo, un hombre corpulento envuelto en pieles y con un rifle cruzado a la espalda. Hablaban en susurros urgentes, pero algunas palabras llegaban hasta ella. «No podemos esperar. Demasiado valioso», decía el desconocido. «Complicado. Saben demasiado», respondía Diego, gesticulando hacia la cabaña. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía que nada tenía que ver con el frío. Instintivamente dio un paso atrás, pero su pie hizo crujir una tabla suelta del suelo. Los dos hombres se volvieron bruscamente hacia la puerta. Lucía se escondió en las sombras, conteniendo la respiración. «¿Qué fue eso?», preguntó el hombre desconocido. «Probablemente uno de los caballos», respondió Diego. «Ahora escúchame, Rodrigo. El plan cambia. No podemos simplemente tomar al potrillo e irnos. El hombre que llegó esta noche, Eduardo Hernández, estuvo en San Lorenzo. Habló con Gustavo». «¿Gustavo?». La voz del hombre llamado Rodrigo se tensó. «¿El que robó los documentos?». «El mismo», confirmó Diego. «Y al parecer le mostró pruebas a Hernández. No sé cuánto sabe exactamente, pero es demasiado para dejarlo ir». «¿Qué propones entonces?», preguntó Rodrigo. Diego guardó silencio un momento antes de responder. «Cuando la tormenta regrese, y lo hará pronto, mira esas nubes acercándose desde el norte.
Tendremos que asegurarnos de que nadie de esta familia pueda contar lo que sabe. ¿Todos? La voz de Rodrigo sonaba escéptica, incluida la niña. Especialmente la niña, respondió Diego, su voz fría como el hielo exterior. Ha desarrollado un vínculo con el potrillo. No sé cómo, pero parece que pueden comunicarse de alguna manera. Si lo que Gustavo decía en sus notas es cierto, ese tipo de conexión es extremadamente rara y valiosa para nuestros propósitos. Lucía se cubrió la boca para ahogar un grito. No entendía completamente lo que implicaban las palabras de Diego, pero el tono amenazante era inconfundible. ¿Y cómo lo haremos?, preguntó Rodrigo. ¿Un accidente con el fuego quizás? Nada tan obvio, interrumpió Diego. Los venenos que traje funcionarán perfectamente. Parecerá que murieron por el frío cuando la cabaña se quedó sin leña. Una tragedia lamentable pero comprensible en estas condiciones. Lucía retrocedió, el terror congelando su sangre. Debía despertar a su familia, advertirles, pero antes de que pudiera moverse, sintió algo cálido contra su pierna. Azul se había acercado silenciosamente, sus ojos azules brillando con una inteligencia sobrenatural en la penumbra. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. Mientras miraba a los ojos del potrillo, Lucía comenzó a ver imágenes, como si estuviera soñando despierta. Vio un sendero a través del bosque cubierto de nieve, un camino que no conocía, pero que de alguna manera le resultaba familiar. Vio refugios entre los árboles, cuevas ocultas, lugares donde esconderse, y vio a Azul guiándolos a través de ese laberinto blanco, alejándolos del peligro. ¿Estás hablándome?, susurró, incrédula. El potrillo inclinó su cabeza una vez, en un gesto tan humano que Lucía sintió un escalofrío de asombro. «Tenemos que irnos», murmuró, comprendiendo el mensaje. «Tenemos que escapar antes de que regresen». Azul relinchó suavemente en afirmación, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Con el corazón latiendo desenfrenadamente, Lucía se deslizó de vuelta junto a su padre y su abuela. Para su sorpresa, Eduardo ya estaba despierto, sus ojos alertas a pesar de su debilidad. «Papá», susurró urgentemente, «tenemos que irnos, ahora. Diego planea matarnos a todos». Eduardo no mostró sorpresa, como si hubiera estado esperando algo así. «Ayúdame a levantarme», dijo, haciendo un esfuerzo por incorporarse. «¿Qué ocurre?», murmuró doña Mercedes, despertándose inmediatamente. «No hay tiempo de explicar», respondió Lucía. «Diego está afuera hablando con otro hombre. Planean envenenarnos y llevarse a Azul». Para sorpresa de Lucía, su abuela tampoco pareció sorprendida. «Sabía que ese hombre no traería nada bueno», dijo, levantándose con una agilidad impropia de su edad. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «No mucho», respondió Lucía. «Regresarán cuando la tormenta comience de nuevo y eso será pronto». «No llegaremos lejos en la nieve», dijo Eduardo, cuyo rostro aún mostraba la palidez de su experiencia cercana a la muerte. «Y yo apenas puedo caminar. Azul nos mostrará el camino», afirmó Lucía con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. «Me ha mostrado senderos, refugios en el bosque». Eduardo y doña Mercedes intercambiaron miradas. En cualquier otra circunstancia, las palabras de Lucía habrían sonado a fantasía infantil, pero después de lo que habían presenciado con el potrillo blanco, ninguno dudó de ella. «Preparémonos entonces», decidió Eduardo. «Rápido y en silencio. Llevemos solo lo esencial». Los minutos siguientes transcurrieron en un frenesí silencioso y calculado. Lucía y doña Mercedes reunieron provisiones, un poco de pan, carne seca, algunas mantas ligeras pero calientes. Eduardo, a pesar de su debilidad, se esforzaba por mantenerse en pie, apoyándose contra la pared mientras se abrigaba con capas de ropa. «Mi rifle»,
susurró a Lucía, señalando hacia un armario, detrás de las mantas. Lucía obedeció, extrayendo el viejo Winchester que su padre usaba para cazar. Solo quedaban 5 balas en la recámara, pero era mejor que nada. Esperanza y el potrillo mayor parecían sentir la urgencia de la situación, manteniéndose excepcionalmente silenciosos y atentos. Azul, por su parte, se había colocado junto a la puerta trasera de la cabaña, la que daba hacia el bosque, lejos de donde Diego y Rodrigo conversaban. «No podremos movernos rápido con los caballos», murmuró Eduardo preocupado. «Tenemos que llevarlos», respondió Lucía con firmeza inusual. «Diego no debe quedarse con ninguno de ellos, especialmente con Azul». «Lucía tiene razón», intervino doña Mercedes, atando un pequeño bulto con provisiones. «Además, en la nieve profunda nos moveremos mejor con la ayuda de Esperanza. Y si lo que Lucía dice es cierto, el potrillo blanco conoce rutas que nosotros no». Eduardo asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de su madre. Con esfuerzo, se acercó a la ventana trasera para evaluar la situación. La luna iluminaba el paisaje nevado, creando un panorama de una belleza engañosa. A lo lejos, en el horizonte norte, nubes oscuras avanzaban lentamente, presagiando el regreso de la tormenta. «Tenemos quizás 1 hora antes de que la tormenta nos alcance», estimó, «y no mucho más hasta que esos hombres regresen a la cabaña». «Estamos listos, papá», dijo Lucía, cargando una pequeña mochila con las provisiones más esenciales. Eduardo miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. En estos momentos de crisis parecía haber madurado años en cuestión de horas. «Bien», asintió, tomando el rifle. «Saldremos por la puerta trasera. Con suerte, la nieve amortiguará nuestros sonidos». Doña Mercedes se acercó a la chimenea, tomando un tizón encendido. «Por si necesitamos fuego en el camino», explicó, guardándolo cuidadosamente en un recipiente metálico. Con movimientos cautelosos, abrieron la puerta trasera. El aire frío los golpeó como una bofetada, pero no había tiempo para aclimatarse. Uno a uno fueron saliendo. Primero Esperanza, seguida por el potrillo mayor, luego doña Mercedes y Eduardo, quien se apoyaba pesadamente en un bastón improvisado. Lucía y Azul fueron los últimos, la niña cerrando la puerta tan silenciosamente como pudo tras ellos. La nieve les llegaba hasta las rodillas, haciendo cada paso un esfuerzo. Eduardo jadeaba ya después de apenas unos metros, su rostro nuevamente pálido por el esfuerzo. Doña Mercedes no estaba en mejor condición, pero se mantenía erguida por pura fuerza de voluntad. «No lo lograremos así», murmuró Eduardo, deteniéndose para recuperar el aliento. Fue entonces cuando Azul hizo algo inesperado. Se acercó a Eduardo y se colocó junto a él como invitándolo a montarlo. «No puedo», dijo Eduardo sacudiendo la cabeza. «Eres demasiado pequeño, te lastimaría». Pero Azul insistió, empujando suavemente con su cabeza. Y ante los ojos asombrados de la familia, algo extraordinario ocurrió. El potrillo pareció crecer ligeramente, sus músculos definiéndose bajo el pelaje blanco, su estatura aumentando hasta casi igualar la de Esperanza, aunque manteniendo la gracilidad juvenil. «Dios mío», susurró doña Mercedes haciendo la señal de la cruz. Eduardo estaba demasiado sorprendido para hablar, pero Lucía no parecía asombrada en absoluto. «Puede cambiar su forma», dijo con naturalidad. «Me lo mostró en las imágenes». Sin más dudas, Eduardo se subió al lomo de Azul, quien soportó su peso sin dificultad. Doña Mercedes fue acomodada sobre Esperanza, mientras Lucía caminaba junto a ellos, el potrillo mayor siguiéndolos de cerca. Azul tomó la delantera, guiándolos hacia el bosque por un sendero invisible que solo él parecía conocer. Donde pisaban sus cascos, la nieve parecía compactarse mágicamente,
creando un camino más fácil para que los demás lo siguieran. No era un derretimiento evidente, sino algo más sutil, como si el potrillo conociera exactamente dónde la nieve era menos profunda, donde la tierra debajo era más firme. Se adentraron en el bosque justo cuando los primeros copos de la nueva tormenta comenzaban a caer. Los árboles proporcionaban cierto refugio, sus ramas cargadas de nieve creando un dosel irregular que limitaba parcialmente la caída de los copos. ¿Hacia dónde nos dirigimos?, preguntó Eduardo, inclinándose sobre el cuello de Azul para hablarle a Lucía. Azul conoce un lugar, respondió ella, sus ojos fijos en el potrillo blanco que lideraba. Una cueva, creo, o algún tipo de refugio. Habían avanzado quizás 1 kilómetro cuando escucharon a lo lejos el sonido inconfundible de voces airadas. Diego y Rodrigo habían descubierto su ausencia. «Nos seguirán», dijo Eduardo tensamente, su mano apretando el rifle. «Y conocen estas montañas mejor que nosotros». «No mejor que Azul», afirmó Lucía con convicción. «Confía en él, papá». El potrillo, como si hubiera entendido, aceleró ligeramente el paso, guiándolos por un camino cada vez más intrincado entre los árboles. La nieve caía ahora con más intensidad, borrando rápidamente sus huellas, lo cual jugaba a su favor, pero también dificultaba la visibilidad. Tras otra media hora de marcha, llegaron a un área donde los árboles se hacían más densos. Azul se detuvo repentinamente, sus orejas erguidas en alerta. «¿Qué sucede?», susurró Lucía, acercándose al potrillo. No necesitó respuesta verbal. Un aullido rasgó el silencio del bosque, seguido por otro y luego otro más. «Lobos. Están cerca», murmuró Eduardo, desmontando cuidadosamente. «Y son varios». «Los ha atraído el olor de los caballos», dijo doña Mercedes, su rostro tenso de preocupación. Esperanza relinchó nerviosamente y el potrillo mayor se acercó a ella buscando protección. Solo Azul permanecía tranquilo, observando en la dirección de donde provenían los aullidos. «Tenemos que seguir moviéndonos», urgió Eduardo. «Si nos quedamos quietos, nos rodearán». Pero antes de que pudieran reanudar la marcha, un lobo gris emergió de entre los árboles delante de ellos. Era un animal grande, su pelaje espeso y su mirada fija e implacable. Tras él aparecieron otros dos, más pequeños pero igualmente amenazantes. Eduardo levantó su rifle, apuntando al lobo principal, pero dudó en disparar. El sonido atraería a Diego y Rodrigo directamente hacia ellos. Fue entonces cuando Azul dio varios pasos adelante, colocándose entre los lobos y la familia. El potrillo blanco bajó ligeramente la cabeza y de su cuerpo comenzó a emanar un suave resplandor plateado, apenas visible, pero innegablemente presente. Los lobos se detuvieron, sus posturas cambiando de agresivas a cautelosas. El lobo alfa inclinó ligeramente su cabeza, como en un gesto de reconocimiento. Luego, para absoluto asombro de la familia, el lobo se dio la vuelta y se alejó, sus compañeros siguiéndolo en silencio. «¿Qué acaba de suceder?», murmuró Eduardo, bajando lentamente el rifle. «Los reconoció», respondió Lucía, sus ojos brillantes de comprensión. «Como parte de la montaña, como iguales. Les pidió que nos dejaran pasar». «¿Cómo sabes eso, niña?», preguntó doña Mercedes, observando a su nieta con una mezcla de asombro y preocupación. «Lo vi», respondió simplemente Lucía. «En mi mente». Azul me mostró. Eduardo miró al potrillo con renovado asombro y un deje de temor reverencial. «Lo que Diego dijo sobre el vínculo entre ustedes es real». Lucía asintió. «Es como si pudiera hablarme sin palabras, mostrarme cosas, y creo que puedo responderle de la misma manera». Como confirmando sus palabras, Azul se acercó a ella, presionando su hocico contra la palma de su mano.
El suave resplandor plateado envolvió momentáneamente sus dedos donde tocaban el pelaje del animal. Un crujido entre los árboles interrumpió el momento. No eran lobos esta vez, sino el sonido inconfundible de ramas rompiéndose bajo el peso de caballos y jinetes. «Están siguiendo nuestro rastro», susurró Eduardo. «Tenemos que movernos ya». Azul relinchó suavemente como en acuerdo y reanudó la marcha, esta vez en un ángulo ligeramente diferente al que llevaban antes. La familia lo siguió, confiando plenamente en la guía del misterioso animal que con cada minuto que pasaba demostraba poseer poderes más allá de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado. La nieve caía ahora intensamente, convirtiendo el bosque en un laberinto blanco, donde era imposible distinguir un camino de otro. Pero Azul avanzaba con certeza, como si viera algo invisible para ojos humanos. Y quizás así era. La tormenta había regresado con toda su fuerza, convirtiendo el mundo en un caos blanco donde cielo y tierra se fundían en un solo torbellino helado. El viento aullaba entre los árboles, arrancando ramas secas y levantando remolinos de nieve que dificultaban aún más la visibilidad. Para cualquier ser humano normal, atravesar el bosque en estas condiciones habría sido un suicidio. Pero Azul no era un animal normal. El potrillo avanzaba con paso seguro, su pelaje blanco resplandeciendo tenuemente en la oscuridad, como si absorbiera la luz de la luna que ocasionalmente se filtraba entre las nubes de tormenta. Eduardo, todavía montado sobre él, se aferraba a su cuello con los dedos entumecidos, el rifle cruzado sobre su pecho. Doña Mercedes cabalgaba sobre Esperanza, su rostro apenas visible bajo las capas de ropa con que se protegía. Lucía caminaba junto a Azul, sosteniendo ocasionalmente su mano contra el flanco del animal en una conexión silenciosa que parecía fortalecerla. «Necesitamos refugio pronto», gritó Eduardo por encima del viento. «No aguantaremos mucho más con este frío». Como respondiendo a sus palabras, Azul aceleró ligeramente, guiándolos hacia una zona donde los pinos crecían tan juntos que formaban una barrera natural contra el viento. La nieve era menos profunda allí, y el ruido de la tormenta amainaba lo suficiente para escuchar sus propias respiraciones. «¿Dónde estamos?», preguntó doña Mercedes, mirando a su alrededor con confusión. Nunca había visto esta parte del bosque. «Estamos en el límite norte de nuestra propiedad», respondió Eduardo, orientándose lentamente, «cerca del Cañón del Águila». El Cañón del Águila era un accidente geográfico conocido en la región, una profunda hendidura en la tierra que se extendía por varios kilómetros, con paredes escarpadas y un río congelado en el fondo durante el invierno. No era un lugar al que nadie se acercaría voluntariamente, especialmente en estas condiciones. «¿Por qué nos trae aquí?», murmuró Eduardo, mirando a Lucía. La niña cerró los ojos un momento, su mano aún contra el flanco de Azul, como escuchando algo que solo ella podía oír. «Hay cuevas», dijo finalmente, abriendo los ojos. «En la pared del cañón, cuevas que solo él conoce». Azul relinchó suavemente, confirmando las palabras de Lucía. «Pero el cañón es peligroso», advirtió Eduardo. «Las laderas son empinadas y traicioneras, especialmente cubiertas de nieve y hielo». «Confía en él, papá», insistió Lucía. «Nos está llevando a un lugar seguro». Avanzaron unos 100 metros más hasta llegar al borde del cañón. Tal como Eduardo había dicho, la vista era intimidante. Un abismo que se abría ante ellos, sus paredes casi verticales desapareciendo en la oscuridad. La tormenta creaba torbellinos de nieve que danzaban sobre el vacío, como espíritus caprichosos invitándolos a un baile mortal. Azul se detuvo en el borde, pero no por miedo. Parecía estar estudiando la pared del cañón, buscando algo.
Luego, para sorpresa de todos, comenzó a descender por lo que parecía ser un estrecho sendero, apenas visible bajo la nieve que zigzagueaba por la pared del precipicio. «No podemos bajar por ahí», dijo Eduardo desmontando rápidamente. «Es demasiado peligroso». «No tenemos opción», respondió doña Mercedes señalando hacia el bosque. «Mira». A lo lejos, entre los árboles, se distinguían tenues luces moviéndose, linternas. Diego y Rodrigo se acercaban y por la dirección de las luces parecían haber encontrado su rastro. «Nos han seguido a través de la tormenta», murmuró Eduardo con incredulidad. «Están determinados», dijo doña Mercedes. «Sea lo que sea que quieren de Azul, debe ser algo de inmenso valor». Lucía se había acercado al borde, estudiando el sendero por el que Azul había comenzado a descender. «Puedo ver el camino», dijo sorprendida. «Es como si brillara ligeramente». Eduardo y doña Mercedes se acercaron y, efectivamente, vieron lo que parecía ser un tenue resplandor plateado delineando un sendero estrecho pero transitable que descendía por la pared del cañón. «Es Azul», comprendió Lucía. «Está marcando el camino para nosotros». Sin más discusión, la familia comenzó el peligroso descenso. Eduardo fue primero, probando cada paso antes de avanzar, seguido por Lucía. Doña Mercedes venía después, con Esperanza y el potrillo mayor cerrando la marcha. Era un proceso lento y aterrador. El sendero era tan estrecho en algunos puntos que debían presionar sus espaldas contra la pared rocosa para no caer al vacío. Habían descendido quizás unos 50 metros cuando escucharon voces en el borde del cañón, arriba. «¡Están bajando por la pared!», gritó una voz que reconocieron como la de Rodrigo. «¡Los tenemos acorralados!». «¡No dispares, idiota!», respondió Diego. «Podrías dañar al potrillo». La familia se congeló en el sendero, conscientes de su vulnerabilidad. Un disparo bien dirigido podría alcanzarlos fácilmente. Pero Azul, que había descendido más adelante, relinchó desde abajo, un sonido urgente que los impulsó a seguir moviéndose. Lucía fue la primera en reaccionar, continuando el descenso con renovada determinación. «Sigamos», urgió a su padre y abuela. «Confíen en Azul». Unos 20 metros más abajo, el sendero giraba bruscamente, siguiendo una fisura natural en la roca que los ocultaba temporalmente de la vista de sus perseguidores. Allí, Azul esperaba frente a lo que parecía ser la entrada de una cueva, parcialmente oculta por formaciones rocosas y ahora también por la nieve acumulada. «Una cueva», susurró Eduardo con alivio cuando llegaron junto al potrillo. Estaba en lo cierto. La entrada era estrecha, pero suficiente para que pasaran, incluso los caballos. En el interior, la cueva se ensanchaba considerablemente, formando una cámara natural protegida del viento y la nieve. Lo más sorprendente, sin embargo, era que no estaba completamente a oscuras. Un suave resplandor azulado emanaba de unas extrañas formaciones cristalinas incrustadas en las paredes y el techo. «Increíble», murmuró doña Mercedes mirando a su alrededor con asombro. «Es como una catedral subterránea». Eduardo examinaba la cueva con ojos de cazador experimentado. «Hay señales de que otros han estado aquí antes», dijo, señalando restos de fogatas antiguas en el centro de la cámara. «Pero hace mucho tiempo». Lucía se había acercado a las paredes, donde notó algo aún más extraordinario. Pinturas, antiguas pinturas rupestres que mostraban figuras humanas y lo que parecían ser caballos con un extraño resplandor a su alrededor. «Papá, abuela, miren esto», llamó, su voz reverberando en la caverna. Eduardo y doña Mercedes se acercaron, quedando igualmente maravillados ante el descubrimiento. «Estas pinturas deben tener siglos de antigüedad», dijo Eduardo, pasando sus dedos suavemente sobre las figuras. «Probablemente
de los antiguos pueblos indígenas que habitaban estas montañas antes de la llegada de los españoles. Pero los caballos no existían en América antes de los conquistadores, observó doña Mercedes. A menos que no fueran caballos comunes, susurró Lucía mirando significativamente hacia Azul, quien se había acercado a observar las pinturas con ellos. El potrillo relinchó suavemente, como confirmando la intuición de Lucía. ¿Estás diciendo que criaturas como Azul ya existían aquí, antes de los caballos españoles?, preguntó Eduardo, escéptico pero intrigado. No exactamente, respondió Lucía, sus ojos fijos en las pinturas, mientras su mente parecía conectar con algo más allá de lo visible. Creo que los espíritus de estas montañas siempre han existido. Cuando llegaron los caballos españoles, encontraron una forma física para manifestarse, como un recipiente, murmuró doña Mercedes, comprendiendo. Por eso son tan especiales. El momento de revelación fue interrumpido por el sonido de piedras cayendo cerca de la entrada de la cueva. Diego y Rodrigo estaban descendiendo por el mismo sendero que ellos habían utilizado. «¡Nos han encontrado!», dijo Eduardo, empuñando nuevamente su rifle. «Y esta cueva es una trampa mortal. No hay salida excepto por donde entramos». «Debe haber otra salida», insistió Lucía, mirando hacia Azul. «¿No es así?». El potrillo relinchó y se dirigió hacia el fondo de la cueva, donde la oscuridad parecía más densa. La familia lo siguió, adentrándose más en la caverna. Los cristales luminosos se hacían más escasos a medida que avanzaban, hasta que finalmente dependían por completo de la tenue luminiscencia del pelaje de Azul para guiarse. Llegaron a lo que parecía ser un callejón sin salida, una pared rocosa que bloqueaba el paso. Eduardo estaba a punto de dar la vuelta cuando Azul se acercó a la pared y presionó su frente contra la roca. Para absoluto asombro de todos, el resplandor de su pelaje se intensificó y, como respondiendo a algún llamado místico, la pared comenzó a moverse. No era exactamente que la roca se abriera, sino más bien que una sección que parecía sólida era en realidad una ilusión óptica, un juego de luces y sombras que ocultaba un estrecho pasadizo. «Un pasaje secreto», susurró Lucía, maravillada. Azul entró primero, guiándolos. El pasaje era estrecho y bajo, obligándolos a agacharse en algunos tramos. Eduardo se preguntaba cómo podrían pasar los caballos, pero para su sorpresa, tanto Esperanza como el potrillo mayor parecían encogerse ligeramente al entrar, como si sus cuerpos se adaptaran al espacio disponible. Detrás de ellos escucharon voces que resonaban desde la entrada de la cueva. «¡Están aquí dentro!», gritaba Rodrigo. «¡Puedo ver huellas frescas!». «Sí, pero ten cuidado», respondía Diego. «Este lugar, hay algo extraño en él». La familia avanzaba lo más rápido posible por el pasadizo, que comenzó a descender en una pendiente suave. El aire se volvía más cálido a medida que bajaban, un fenómeno inexplicable, considerando lo profundo que estaban en la montaña en pleno invierno. Tras lo que pareció una eternidad, el pasaje finalmente se ensanchó, desembocando en otra cámara mucho más grande que la primera, y lo que vieron allí los dejó sin aliento. La cámara estaba iluminada por el mismo tipo de cristales, pero en mucha mayor abundancia, creando un efecto similar a un cielo estrellado. En el centro había un pequeño lago subterráneo de aguas cristalinas que emitían un suave vapor, indicando que eran aguas termales. Y alrededor del lago, para absoluta sorpresa de la familia, había más caballos, al menos una docena de ellos, de diversos colores, pero todos con ese mismo resplandor sutil en sus pelajes. Algunos eran adultos majestuosos, otros jóvenes potrillos. Todos giraron para observar a los recién llegados, sus ojos brillantes con una inteligencia innegable. «Los caballos de niebla»,
susurró doña Mercedes, haciendo la señal de la cruz. Las leyendas eran ciertas. Azul avanzó hacia el grupo, relinchando suavemente. Los otros caballos respondieron, creando una sinfonía de sonidos que resonaba en la caverna como una conversación compleja. Lucía se acercó a su padre y abuela, sus ojos brillantes de comprensión. Azul los está poniendo al día, dijo, como si entendiera cada relincho. Les está contando sobre nosotros, sobre Diego y su gente, sobre el peligro. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Eduardo, aunque ya no con escepticismo, sino con asombro. Lo puedo ver en mi mente, respondió Lucía simplemente. Como imágenes, sentimientos, es difícil de explicar. Uno de los caballos más grandes, un semental de pelaje dorado con una presencia imponente, se separó del grupo y se acercó a ellos. Sus ojos, de un ámbar profundo, los estudiaron uno a uno, deteniéndose especialmente en Lucía. «Es el líder», murmuró la niña, «el más antiguo de todos. Ha vivido por siglos». El semental dorado inclinó su cabeza hacia Lucía, como saludando o reconociendo algo en ella. Luego miró hacia la entrada del pasadizo por donde habían venido, sus orejas erguidas en alerta. «Vienen», tradujo Lucía. «Diego y Rodrigo nos han seguido hasta aquí». Eduardo levantó su rifle, preparándose para defender a su familia. Pero el semental dorado negó con la cabeza, un gesto sorprendentemente humano, y luego miró hacia el otro lado de la cámara, donde se podía distinguir otra abertura. «Hay otra salida», dijo Lucía, «pero no es para nosotros, es para Azul y los demás. Quieren que los ayudemos a escapar antes de que Diego los encuentre». El eco de voces y pasos acercándose resonó desde el pasadizo. No tenían mucho tiempo. «No tenemos tiempo», urgió Eduardo, mirando nerviosamente hacia el pasadizo por donde habían venido. Las voces de Diego y Rodrigo se acercaban cada vez más. «¿Qué debemos hacer?». Lucía cerró los ojos, concentrándose en las imágenes que el semental dorado compartía con ella. «Tenemos que distraerlos», dijo finalmente. «Darle tiempo a los caballos para escapar por la otra salida. Nos llevaría a todos demasiado tiempo». «Pero, ¿y Azul?», preguntó doña Mercedes, mirando al potrillo blanco que permanecía junto a Lucía, aparentemente indeciso entre quedarse con ella o unirse a su manada. «Él debe ir con los suyos», respondió Lucía, aunque su voz traicionaba el dolor que le causaba esta realización. «Es el más valioso para Diego. Si lo captura...». Dejó la frase sin terminar, pero todos entendieron las implicaciones. Eduardo asintió con determinación, comprobando las pocas balas que le quedaban. «Esperanza y el otro potrillo pueden ir con ellos. Nosotros los detendremos». «No tendrán que enfrentarlos solos», dijo Lucía, una nueva comprensión brillando en sus ojos, mientras compartía otra comunicación silenciosa con el semental dorado. «Hay otro camino, uno que podemos tomar mientras ellos buscan en la dirección equivocada». El semental relinchó suavemente y se acercó al borde del lago termal. Con un movimiento de su cabeza, indicó algo bajo la superficie cristalina del agua. «¿Un pasaje submarino?», preguntó Eduardo incrédulo. «No exactamente», respondió Lucía. «Más como una ilusión. El agua no es tan profunda como parece. Hay un sendero que lleva a otra salida, una que Diego no conoce». Doña Mercedes observaba con fascinación el intercambio entre su nieta y los misteriosos caballos. «El don de comunicarse con ellos», murmuró. «Mi abuela habló de esto. Dijo que solo aparecía en personas especiales, personas con corazones puros». Eduardo se acercó al borde del lago, examinando las aguas humeantes. Era cierto que no podía distinguir claramente el fondo debido al vapor que se elevaba constantemente de la superficie. El sonido de pasos acercándose por el pasadizo se hizo más fuerte. «No hay tiempo para dudas», decidió Eduardo. «Lucía, confío en ti y en ellos».
El semental dorado relinchó una vez más, esta vez dirigiéndose a toda la manada. Los caballos comenzaron a moverse hacia la otra salida de la caverna, una abertura amplia en el extremo opuesto. Esperanza y el potrillo mayor los siguieron, integrados naturalmente en el grupo, como si siempre hubieran pertenecido allí. Solo Azul permaneció atrás, sus ojos azules fijos en Lucía. «Ve con ellos», le dijo la niña, acariciando su hocico con ternura. «Estarás a salvo con tu familia», pero el potrillo no se movía. En lugar de eso, presionó su frente contra la de Lucía y un resplandor plateado los envolvió a ambos momentáneamente. «¡Oh!», exclamó Lucía, sus ojos abriéndose con sorpresa. «¿Qué ocurre?», preguntó Eduardo alarmado. «Él quiere quedarse conmigo», respondió Lucía, lágrimas de emoción brillando en sus ojos. «Dice que también soy su familia, que me eligió». El semental dorado se acercó a ellos, observando el intercambio. Sus ojos ámbar parecían evaluar profundamente a la niña y al potrillo. Finalmente, inclinó su cabeza en un gesto que parecía de bendición o aprobación. «El líder está de acuerdo», tradujo Lucía. «Dice que Azul y yo tenemos un vínculo que no debe romperse, que juntos podemos proteger a los demás». La voz de Rodrigo, mucho más cerca ahora, interrumpió el momento. «Hay luz adelante, los tenemos». «Ahora», urgió Eduardo, tomando a doña Mercedes del brazo y guiándola hacia el borde del lago. El semental dorado ya había desaparecido junto con el resto de la manada, dejando solo a Azul con ellos. El potrillo blanco tomó la delantera, entrando en las aguas termales sin vacilación. La familia lo siguió, sorprendiéndose al descubrir que, efectivamente, el agua apenas les llegaba al pecho en su punto más profundo. El vapor que se elevaba de la superficie creaba una cortina natural que los ocultaba de la vista. Azul los guió a través del lago hasta lo que parecía ser una pared rocosa. Pero, al igual que antes, la solidez era una ilusión. Un pasadizo estrecho, apenas visible entre las formaciones de roca, conducía a un túnel ascendente. Justo cuando comenzaban a entrar en el túnel, escucharon la exclamación de Diego al entrar en la cámara principal. «¡El lago! ¡Deben haber ido por ahí!», gritó Rodrigo. «No», respondió Diego, su voz resonando en la caverna. «Mira las huellas. Fueron por la salida grande. Se llevan a todos los caballos. ¡Rápido!». El sonido de sus pasos alejándose confirmó que habían tomado el camino equivocado, siguiendo a la manada principal. La familia respiró aliviada mientras continuaba ascendiendo por el túnel, iluminado tenuemente por el resplandor natural de Azul. Era un camino estrecho y empinado, pero sorprendentemente fácil de seguir. Tras unos 10 minutos de ascenso, el túnel comenzó a ensancharse. Un aire fresco indicaba que la salida estaba cerca. Emergieron en una pequeña cornisa a mitad de la pared del cañón, en un punto diferente de donde habían entrado inicialmente. La tormenta había amainado considerablemente, permitiéndoles ver las estrellas brillando en el cielo nocturno. La luna, ahora visible, iluminaba el paisaje nevado con un resplandor plateado que hacía eco del propio brillo de Azul. «¿Dónde estamos exactamente?», preguntó Eduardo, orientándose. «En el lado oriental del cañón», respondió doña Mercedes, sorprendiendo a todos con su certeza. «Desde aquí podemos bajar hasta el camino que lleva a la cabaña de los Ramírez». «¿Cómo lo sabes, abuela?», preguntó Lucía asombrada. La anciana sonrió misteriosamente. «No es la primera vez que veo este lugar, aunque nunca pensé que lo volvería a ver. Mi abuela me trajo aquí cuando era niña, poco antes de morir. Dijo que era un lugar sagrado, donde el mundo de los espíritus y el nuestro se tocaban». Eduardo miró a su madre con renovada comprensión. «Por eso no parecías tan sorprendida con todo esto. Tú ya sabías sobre los caballos de niebla». «Sospechaba», corrigió doña Mercedes,
Pero una cosa es escuchar historias de niña y otra muy distinta es verlas cobrar vida frente a tus ojos. Miró a Azul con una mezcla de respeto y asombro, aunque debo admitir que nunca esperé que uno de ellos eligiera quedarse con nuestra familia. Lucía se arrodilló junto a Azul, abrazando su cuello. ¿Estás seguro?, le preguntó en voz baja. ¿No extrañarás a los tuyos? El potrillo relinchó suavemente, presionando su cabeza contra el pecho de la niña, y en su mente Lucía vio imágenes. Ella y Azul creciendo juntos, recorriendo las montañas, ayudando a personas perdidas o enfermas, sirviendo como puente entre dos mundos que nunca deberían haberse separado. Te quiere como compañera, no como dueña, explicó doña Mercedes observándolos. Es un gran honor, niña, y una gran responsabilidad. Lo sé, respondió Lucía asintiendo solemnemente. Debemos irnos, urgió Eduardo mirando hacia el fondo del cañón. Diego y Rodrigo se darán cuenta eventualmente de que fueron engañados y no se rendirán tan fácilmente. Comenzaron a descender por un sendero que doña Mercedes recordaba de su infancia. Era empinado pero manejable, y Azul parecía saber exactamente dónde pisar para evitar zonas inestables. ¿Qué pasará con la manada?, preguntó Lucía mientras bajaban. ¿Estarán a salvo? El semental dorado es sabio y antiguo, respondió doña Mercedes. Conoce estas montañas mejor que nadie, los llevará a un nuevo refugio, uno que Diego no pueda encontrar. ¿Y Esperanza y el otro potrillo volverán algún día? Eduardo sonrió, poniendo una mano en el hombro de su hija. Creo que han encontrado un lugar donde pertenecen, igual que Azul te encontró a ti. Algunos vínculos están destinados a ser. El amanecer comenzaba a asomar cuando finalmente llegaron a la cabaña de Joaquín Ramírez. El viejo rival de doña Mercedes se sorprendió enormemente al abrir su puerta y encontrarlos allí, especialmente cuando vio al extraordinario potrillo blanco junto a Lucía. «Por todos los santos», exclamó el anciano persignándose. «Un caballo de niebla. No había visto uno desde que éramos niños, Joaquín», completó doña Mercedes con una sonrisa cansada. «Sí, yo también recuerdo ese día». Se miraron con un entendimiento que trascendía décadas de supuesta rivalidad, un secreto compartido que nunca habían mencionado a nadie más. «Pasen, pasen», dijo finalmente Ramírez, abriendo su puerta de par en par. «Tienen mucho que contarme y por la cara que traen necesitan café fuerte y un buen desayuno». 3 meses después, la primavera comenzaba a despertar en las montañas. La nieve se derretía gradualmente, revelando brotes verdes que emergían tímidamente del suelo. La cabaña de los Hernández había sido reparada, el establo reconstruido, el techo reforzado, las ventanas selladas contra futuros embates del invierno. Lucía cabalgaba sobre Azul por un sendero que bordeaba el cañón. El potrillo blanco ya no era tan pequeño. Había crecido considerablemente en estos meses, aunque mantenía esa gracia etérea que lo distinguía de los caballos comunes. Su pelaje seguía resplandeciendo suavemente, especialmente en la penumbra del amanecer o el atardecer, y sus ojos azules brillaban con la misma inteligencia sobrenatural. Se detuvieron en un mirador natural que ofrecía una vista espectacular del valle. A lo lejos, casi en el horizonte, se podía distinguir el valle de San Lorenzo. ¿Crees que volverán a intentarlo?, preguntó Lucía, sabiendo que Azul entendería. Diego y Rodrigo habían desaparecido después de aquella noche. Según rumores que llegaron al pueblo, el criadero Mendieta había sido abandonado apresuradamente, dejando tras de sí evidencia de experimentos que confirmaban las peores sospechas de Eduardo. Las autoridades, alertadas anónimamente, habían encontrado documentos que detallaban décadas de intentos por extraer y replicar las capacidades curativas de ciertos caballos especiales. Una investigación estaba en curso, pero los Mendieta se habían esfumado.
Azul relinchó suavemente y Lucía recibió imágenes de los caballos de niebla, ahora resguardados en un nuevo santuario, mucho más profundo en las montañas. Vio al semental dorado vigilante, a Esperanza adaptada perfectamente a su nueva familia y al potrillo mayor creciendo fuerte y saludable. También percibió una sensación de advertencia. El peligro no había pasado completamente, pero por ahora estaban a salvo. «Nosotros también debemos estar vigilantes», murmuró Lucía, acariciando el cuello de Azul. Desde aquella noche extraordinaria, su vínculo con el potrillo se había fortalecido. Ya no necesitaba tocarlo para recibir sus comunicaciones, y a veces podía percibir sus pensamientos incluso a distancia. Doña Mercedes decía que era un don que se desarrollaría con el tiempo, guiado por la sabiduría ancestral que Azul compartía con ella. Ya habían ayudado a varias personas en estos meses: un niño perdido en el bosque, un anciano con neumonía que sanó milagrosamente tras la visita de Lucía y Azul, un parto difícil que se resolvió favorablemente cuando el potrillo blanco simplemente se recostó junto a la futura madre. Pequeños milagros que corrían de boca en boca, reviviendo antiguas leyendas sobre los caballos de niebla y sus protegidos humanos. «Es hora de volver», dijo Lucía finalmente. «Papá y abuela nos esperan para almorzar». Azul giró obedientemente, emprendiendo el regreso a casa. Mientras avanzaban por el sendero, una ligera brisa primaveral jugueteaba con la melena del potrillo y el cabello de la niña, mezclándolos momentáneamente como si fueran uno solo. Eduardo y doña Mercedes los esperaban en el porche de la cabaña, observando su regreso con una mezcla de orgullo y asombro que no había disminuido con el paso de los meses. Junto a ellos, Joaquín Ramírez, cuya rivalidad con doña Mercedes se había transformado en una amistad renovada, compartiendo recuerdos de infancia y secretos largamente guardados sobre los misterios de las montañas. «¿Crees que estaremos siempre así de unidos?», preguntó Lucía a Azul mientras se acercaban a la cabaña. El potrillo respondió con una imagen. Ella, mayor, una mujer joven, cabalgando junto a un magnífico caballo blanco adulto. Los veía recorriendo valles y montañas, descubriendo nuevos refugios de caballos de niebla, ayudando a quienes lo necesitaban, protegiendo los secretos antiguos, siendo guardianes de un legado que era tanto un don como una responsabilidad. Lucía sonrió, sintiendo una profunda paz en su corazón. Aquel día de tormenta, cuando decidió abrir la puerta de su cabaña a unos caballos exhaustos por la nieve, nunca imaginó que esa simple acción de compasión cambiaría su vida para siempre, abriéndole las puertas a un mundo mágico que siempre había existido junto al suyo, esperando pacientemente a alguien con el corazón lo suficientemente puro para percibirlo. «Y pensar que todo comenzó con una tormenta de nieve», murmuró para sí misma, desmontando frente a la cabaña. Azul relinchó suavemente, como diciendo que no, que todo había comenzado mucho antes, con antiguos espíritus que eligieron manifestarse en forma de caballos, con historias transmitidas de generación en generación, con la abuela de doña Mercedes y sus conocimientos de curandera, con el destino que los había unido a todos ellos precisamente en ese momento y lugar. Porque algunas historias no comienzan realmente nunca, simplemente continúan en nuevas formas, como los arroyos de montaña que se transforman en ríos, los ríos en mares, y todos ellos eventualmente en nubes que traerán nuevamente la lluvia y la nieve en un ciclo eterno de renovación y maravilla. Y mientras Lucía abrazaba a su familia, con Azul observándolos con sus extraordinarios ojos azules, supo que su historia apenas comenzaba.